Amados, qué gusto volver a estar con ustedes una vez más. En este día seguimos la continuación de este gran estudio de la palabra del Señor y realmente es maravilloso que nosotros podamos aprender. Para comenzar una vez más en este estudio, vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe, nos ilumine y a través de su Espíritu Santo podamos impartir las enseñanzas de su palabra. Jesús de Nazaret, gracias en este día, por este maravilloso día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor, por ese sacrificio en la cruz. Padre bendito, que en este día la clase que tenemos tan importante, Señor, de que ese sacrificio tú hiciste en la cruz del Calvario con propósitos de salvación. Que aprendamos, que entendamos, Señor, el valor de ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a todos mis amados que se reúnen, que se interesan por estudiar tu palabra. Bendígalos, Señor, ínstelos, Padre, inquiételos a buscar de tu palabra esos tesoros grandes que hay en las escrituras que tú nos dejaste. Bendígalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados. La semana pasada terminamos con ese precioso capítulo 4 del libro de los Romanos, en donde nos enseñó que había y teníamos que venir a Cristo. Nuestras obras no nos justificaban ni nos justificarán. Nuestras actitudes, nuestra buena vida, personas de paz que podemos ser, nada de eso nos ayuda mientras no reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Nosotros tenemos que aprender que en este capítulo 4 Pablo ha demostrado claramente que el Antiguo Testamento en ninguna manera contradice el Evangelio de la salvación por gracia a través de la fe. Debemos de recalcar este punto, ya que la semana pasada no pude dar este punto importante. Hoy, antes de comenzar el capítulo 5, quiero enfatizar y otra vez voy a repetir que el Antiguo Testamento de ninguna manera contradice el Evangelio de salvación por gracia a través de la fe. En cambio, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y Abraham fue justificado por fe. David encontró el perdón de sus pecados y fue justificado porque creyó en el perdón por fe. Esto aprendimos en el capítulo 4, una enseñanza muy linda. Espero que usted haya aprovechado esta enseñanza y que nosotros tengamos en cuenta, muy pendiente, cuando el diablo viene a acusarnos y hacernos creer de que no tenemos esperanza, de que se terminó todo para nosotros, le digamos en el nombre de Jesús, yo tengo fe en Cristo Jesús, quien ha dado su vida para mi rescate. Y nadie me va a poder quitar porque Dios pagó en Jesucristo. Y gracias a Jesucristo es que ahora nosotros podemos alcanzar a la gracia, a esa gracia salvadora. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de los Romanos. Antes de comenzar, siempre me gusta dar una pequeña introducción de cada capítulo que vamos a estudiar. Y traje un poquito de información antes de comenzar. Estudiaremos la importancia de un camino hermoso después de vivir en medio del pecado y la condenación, tanto para los gentiles como para los judíos, para los morales o inmorales, para los que tienen cultura
como para los que no las tienen. Todos somos vistos en medio de los pecados de ingratitud, de idolatría, de infidelidad, de inmoralidad. Han dejado a la humanidad en una posición que no tiene excusa delante de Dios, de la manera que ningún judío puede tener excusa delante de Dios, aún a pesar de sus privilegios que ellos tienen, también pueden ser condenados. Pablo nos da una tremenda explicación de la inmensidad de la justificación en este capítulo 5. Este capítulo 5 nos ayuda a entender el por qué nosotros somos salvos. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Y cuán importante es tener el conocimiento pleno de esto. Así ninguna persona va a cambiar su forma de pensar porque usted tiene cimentado la palabra de Dios en usted. Ahora, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar este capítulo, Pablo ha terminado de hablar de la justificación por medio de las obras como ellos creían y enfatizándoles de que la justificación no tenía que venir por obras. Tenía que venir a través de la fe en Jesucristo para el tiempo de Pablo. Y para el Antiguo Testamento, Pablo citó a Abraham y a David, que no queremos volver a tocar el tema porque el tiempo apremia. Pero ahora Pablo comienza con un tema, pero que es tan importante y que tiene mucha profundidad sobre la justificación, y les comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Voy a hablar un poquito. Justificados por la fe. Justificación. Esto no es un término bíblico que nosotros tenemos que aprendernos de memoria y decir: yo estoy justificado. Pero ¿qué es justificado? ¿Qué es? Nosotros tenemos que aprender que no es un término bíblico. No es algo que está escrito y que se tiene que repetir. Porque esto tiene que ser una experiencia. Una experiencia que bendice a todos los hijos de Dios. En su vida pasada, en su vida presente y también en la vida futura. Hasta que nosotros no descubramos qué es la justificación en nuestras vidas, de que se trata de la vida cristiana, no es una pronunciación regular que se tiene que hacer todos los días. No es algo que usted, porque se siente cómodo diciéndolo todos los días, yo estoy justificado, no quiere decir que usted está haciendo lo correcto, porque es una experiencia que tiene que vivir en su vida propia. Ahora, ¿de qué se trata esto? Pablo habla de la justificación que viene por la fe, es por la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo está hablando? ¿Por qué Pablo comienza por la justificación y al mismo tiempo les está aclarando de que es por la fe? Porque dice: porque por medio de ello tenemos paz para con Dios. Leamos el versículo 1 una vez más. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar la mitad del versículo. Dice: por eso que les digo que tiene que ser una experiencia.
Una experiencia que tiene que ser personal usted con Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer paz con Dios. Quiero aclarar este punto. No estoy hablando la paz de Dios. Que muchas veces nosotros decimos, yo tengo la paz de Dios. Yo siento la paz de Dios. Y muchas veces en muchas congregaciones también tienen ese término para saludar, dice paz de Dios. La paz de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos paz con Dios. Ahora, ¿por qué Pablo enfatiza este con Dios? Porque la paz en Dios es cuando usted ha tenido la reconciliación con Él. Recordemos que nosotros somos reconciliados para con Dios. Este tema vamos a hablar mucho más profundo en los próximos versículos. Pero quiero adelantarme un poquito para poder entender la profundidad de lo que Pablo nos está enseñando en este día. Recordemos que nosotros éramos extranjeros y advenedizos. Y el pecado no nos alcanzaba. Por causa del pecado no alcanzábamos la salvación. Pero ahora que hemos venido a Cristo, Dios nos declaró no culpables. Entendamos bien este punto. Sino que fuimos declarados justos ante el tribunal de Dios. Nos quitó la culpa. Paz para con Dios. Paz con Dios. Paz con Dios es seguridad eterna. Paz es un término hebreo que es shalom. Y eso en un término hebreo traducido al griego, a los otros idiomas, se dice que quiere decir obra completa, perfecta o concluido. Tengo una cita bíblica que es Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Por medio de él conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto nos está hablando que es la palabra de Dios, cómo nos encontrábamos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos extranjeros, éramos advenedizos, no teníamos esperanza, no teníamos paz con Dios, estábamos enemistados por causa del pecado, no estábamos en una buena relación con Dios, había una separación, estábamos aislados de la presencia de Dios por causa de nuestra incredulidad y por causa del pecado. No alcanzábamos la salvación, pero ahora que hemos venido a Cristo, Dios nos declaró no culpables. Ahora, ¿qué nos dice la paz con Dios? Es un estado fijo en la cual cada pecador arrepentido que ahora se encuentra, y vemos, amados, que esto no es un sentimiento de paz. Y voy a explicar un poquito.
Cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos enemistados con Dios por nuestra causa, no porque Dios estaba enojado con nosotros, sino que nosotros no teníamos esa conexión con Dios porque nos dividía el pecado, nos dividía la rebeldía, nos dividía la desobediencia, nos dividía muchas cosas y no nos permitía tener esa relación con Dios. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Jesucristo, ¿ve? Entonces, venimos a encontrarnos con Dios y esa paz con Dios nos da la seguridad de esa paz real, de esa experiencia basada en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es muy importante tener una visión correcta de la expiación de Cristo, porque solamente así entenderemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros. Ese sacrificio en la cruz. La causa de enemistad que teníamos entre Dios y el hombre por causa del pecado ha sido dejada atrás por la muerte sacrificial de nuestro Salvador. La reconciliación es lo que hace la paz con Dios. Los inconversos, el mundo no conoce el camino de la paz, pero todo aquel que se arrepiente y reconoce al Salvador de su vida encontrará la paz con Dios. Es tan hermoso esta palabra, amados hermanos, amigos, oyentes, de que nosotros entendamos esto. No es una historia, no es una palabra que usted tiene que repetir, es una experiencia y lo voy a seguir diciendo en todo este capítulo 5, que es tan importante que tengamos un entendimiento completo de lo que Jesucristo hizo, todo lo que Él hizo para nosotros. Entonces vamos a leer el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, y es a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice, a través o guiado por el Espíritu Santo, que tenemos acceso, que tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Ahora, ¿cuál es esa entrada? Es a la bondad de Dios. Tenemos dos aspectos diferentes. Gracia, pero también con una bondad de Dios encontramos la gracia por medio de la fe. Y esto es como si Jesús mismo abre la puerta a la misma presencia del Rey. Y cuando esa puerta se abre, hallamos su gracia infinita de un Dios vivo. Dice que no encontramos condenación, sino gracia. No encontramos venganza, sino gracia inmerecida. ¿Qué es lo que significa la justificación? Nos provee no solo para mis pecados pasados, sino que provee para mí suficiencia presente y también nos da una gracia salvadora para nuestro futuro. Pablo nos demuestra que la gracia y la paz son inseparables.
La gracia y la paz son inseparables. Amados amigos, tenemos entrada todo el tiempo ante la presencia de Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo, de la cruz, tenemos entrada todo el tiempo a su trono, a su morada. ¡Qué maravilloso es esto! Saber que usted no depende de un intercesor humano, no tener que pedir a otra persona que interceda por usted. Usted necesita entender este punto. Cristo hizo esa entrada. Cristo nos quitó esa enemistad que teníamos con Dios, eso que nos separaba. Y ahora nosotros tenemos entrada todo el tiempo. Yo tengo entrada ante la presencia de Dios. Cuando yo lo necesite, voy y acudo a través de la sangre de Cristo y entro a su morada. Esto es maravilloso. Esto es hermoso, amigos. Usted no está aislada. Dios no está cuando usted viene al Señor con un corazón humilde, con un corazón entristecido porque reconoce que ha fallado, porque reconoce que no tiene la paz con Dios. Él no le rechaza. Él no le da la espalda. Él le acepta, Él le perdona y abre la puerta para cada vez que usted necesite pueda entrar a su morada y platicar con Él, hablar con Él. ¡Qué maravilloso es esto! Saber y tener la convicción de que tiene a un Dios todopoderoso las 24 horas del día, los 300 días del año. Él no le ha dejado. Él no le ha abandonado. Está esperando por usted. Venga a Él. Acéptelo como Salvador de su vida. Él no le condena. Él le perdona. Y le da una entrada libre para que usted pueda presentarse ante el trono y hablar con Él. ¿Qué nos dice en el libro de Efesios? Vamos a leer Efesios capítulo 3 y versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Por medio de la fe en quién? En Cristo. Tenemos confianza, tenemos seguridad. Si a usted le enseñaron que usted no puede, mire, usted sí puede. Cristo pagó el precio. Acepte el sacrificio. Recíbalo. Nadie ni nada puede detener cuando está escrito en la palabra. El trono de la gracia. Venimos a través de ese sacrificio de la cruz. Cuán grande es esta obra de la gracia que Dios hizo por nosotros. Vemos los efectos prácticos de esta nueva vida, como decía al principio de este capítulo. Pablo nos está mostrando un camino hermoso, una vida maravillosa, de que nosotros podemos ir directamente ante el trono de la gracia. La justificación y la paz con Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos encontrar. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 32 y versículo 17.
y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es que lo que Pablo estaba hablando era bíblico. Pablo estaba enseñando lo que Cristo hizo porque él tuvo esa experiencia. Por eso le digo, esto no es una palabra que está escrita en la Biblia y hay que repetirla. No, esto se refiere a una experiencia personal, que usted entienda quién justificó su vida, quién pagó el precio por lo que usted y yo habíamos tenido. La paz con Dios. Usted sabe que muchas veces de momento surgen situaciones difíciles y usted por situaciones ha dejado de hablar con alguien y no hay paz, no hay paz. Pero lo más lindo es cuando hay una relación en donde usted puede ir donde esa persona y hablar con la paz. Y eso es lo que pasaba. Mientras nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos paz con Dios. No teníamos entrada. No podíamos tener ese acceso libre, firme, de poder ir ante la presencia del Señor. Pero cuando nosotros reconocemos, aceptamos de nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, Cristo como nuestro Salvador, y somos salvos día y noche, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, tenemos entrada, tenemos acceso ante la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento no era así. Una vez por año podían reunirse y siempre se necesitaba un sumo sacerdote y los sacerdotes que hagan el sacrificio del cordero. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos, el cual por su muerte hizo accesible la justificación. Qué hermoso, qué bello es esto. Dice la palabra del Señor que cuando se rasgó el templo, el velo del templo, desde arriba hacia abajo, se quitó esa pared, esa separación entre Dios y el hombre. Y ahora el creyente en Cristo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nos regocijamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la semejanza de Dios. Es lo que Él es en su carácter, en su poder, en su presencia. Qué maravilloso es poder regocijarse en la gloria de Dios, amados. Esto es algo bello, algo que me llena de regocijo mi corazón. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza, amados! Esto es algo bello. También vamos a leer en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Usted ve? Tenemos entrada libre. Tenemos entrada segura ante el trono de la gracia de Dios. Nos regocijamos porque Pablo dice, la esperanza de la vida cristiana pasada, presente y futura se sintetiza en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nosotros poseemos algo maravilloso. Mi pasado quedó atrás. Gracias a Dios fui redimida. Hoy tengo acceso, gracias a la paz con Dios. Y puedo ir y puedo entrar ante el trono de la gracia, ante su presencia todo el tiempo, a cualquier hora. Y también me espera un futuro glorioso. Y eso me regocija en la esperanza de la gloria futura. La esperanza de la gloria de Dios en mí. Y espero también que sea en usted, amados. La esperanza nos debe ayudar a motivar, a seguir adelante cada día de la vida, hasta que el Señor venga o nos mande a buscar. Es hermoso todo esto que estamos aprendiendo en estas clases. Me gustaría seguir con el capítulo, con el versículo 3 y 4, pero también tengo más información respecto a la justificación, respecto a lo que Pablo nos está hablando. Hay mucho tema que hablar respecto a esto. La importancia de lo que debemos aprender y que nunca se nos olvide. Cuando el diablo venga a donde usted y le acuse y le diga que usted ha pecado y que ya Cristo no le puede perdonar porque ese pecado no perdona, pues sépalo que en la sangre de Cristo está el perdón. Venga, arrepiéntase con un corazón humilde, sencillo, reconozca que falló, reconozca que fue débil, reconozca que ha cometido el pecado. Y Cristo a través de su sangre lo va a limpiar. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Inmediatamente que usted tiene que aceptar por fe ese sacrificio en la cruz. Recuerde, tenemos entrada firme, libre ante la presencia de Dios. No dudemos. No desconfiemos de la palabra que está escrita, de lo que Pablo nos está enseñando, de lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos, que nunca nos sintamos como fuera de la presencia de Dios. En Él tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. Y el tener paz con Dios es el todo. Es algo maravilloso. Así es que si usted piensa que está enemistado con el Señor, no se atreve a mirar, no se atreve a arrodillarse, no ha dejado de asistir a la iglesia, ha dejado de leer su palabra y hoy día se siente muy triste, pues sépalo que el sacrificio de Cristo todavía sigue vigente. Sigue fluyendo su sangre y usted puede venir ante su presencia. Venga a Él. No importa su condición. No importa lo que usted ha hecho. En Dios tenemos esperanza. En Él puede encontrar el perdón de Dios y puede venir ante su presencia. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Y vamos a continuar en el próximo estudio desde el versículo 3 en adelante. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un gran honor de parte de Dios, algo que no merezco, pero en su misericordia y en su amor nos permite transmitir el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios. Que Dios les guarde, que Dios bendiga sus vidas. Bye, bye.